Hola amigos, ¿cómo están? Hablemos de guerra, hablemos un poco de lo que pasó hace 2 días con Estados Unidos, que ataca el territorio iraní y mata al general de las armadas de Irán. Y mucha gente piensa que esto puede dar ocasión a una tercera guerra mundial, como pasó por ejemplo con la primera, en donde mataron al archiduque del Imperio Austrohúngaro, el Francisco Ferdinando, ¿cómo se llama? ¿No? Fernando. Ese güey, ¿no? Sí es cierto que se puede empezar una guerra hasta por matar a un güey que nadie le importe, porque justamente ese güey en la Primera Guerra Mundial sí era el duque, pero al final de cuentas nadie le importaba, no era eso, era más bien una confrontación entre imperios, ¿no? Como hoy en día se puede presentar entre Estados Unidos y ¿cuál es el imperio? ¿Cuál es el otro imperio? ¿El de Irán? No, pues no es un imperio, es un país, sí tiene armas nucleares, que funcionan o no funcionan, no se sabe. ¿Cuáles son los intereses de Irán? Pues no es matar a todos, tienen que sacarse un poco la cabeza que no son todos terroristas allá en Medio Oriente, es gente también con pensamiento, con intereses geopolíticos, que van más allá de querer matar a todos con autobombas, ¿no? El chiste es, claro, hay venganza por el mismo Corán, en la ley religiosa hay la venganza respetada y justificada cuando un país de Medio Oriente quiere tomarla hacia un país occidental, pero de ahí a que ahorita hasta México lo pueden invadir, se me hace muy pendejo, muy amarillista y nada más tal vez una excusa para hacerle memes, que por cierto sí se me hacen también muy pendejos. Pero no son los únicos, ¿no? En todo el mundo hay quien bromea, hay quien se espanta. Ahora, hay que decir varias consideraciones, ¿no? Perdón. Es un cigarrillo cubano, ¿no? Un cigarrillo de Cuba. La tercera guerra mundial, el día que vaya a pasar, vamos a estar jodidos todos. Si algo nos enseñó la Segunda Guerra Mundial, que hasta en 1000 años va a ser uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, si algo nos enseñó es que gracias a Dios las superpotencias entendieron que las armas nucleares son el fin de la humanidad. Ahora, si la Tercera Guerra Mundial empieza, la van a combatir, especialmente entre países que las tienen, las armas nucleares, la van a combatir con armas nucleares. Van a aventar dos, vamos a valer todo verga entre quién va a estar destruido y la nube que se va a levantar, y todos valemos verga, ¿ok? Se va a quedar el 20% de la humanidad, que van a nacer con 3 brazos y sin penes, algunos ya nacen casi sin penes, otros van a nacer con deformidades, todo causados por las radiaciones que se va a quedar por años, por décadas, causadas por la guerra nuclear, ¿no? Digan ustedes Chernobyl, pero vieron lo que pasó con, con la Segunda Guerra Mundial y Japón, o sea, Japón no tenía ninguna intención de rendirse, le avientan 2 bombas nucleares que o sea, eclipsa completamente 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki, y con esas terminan la guerra, porque justamente Japón dice, oye, no, no mames, párale, ¿no? Y era un chingazo demasiado grande, y desafortunadamente eso se llegó a un escalamiento en la Guerra Fría, la Bahía de los Puercos, en donde pues Rusia y Estados Unidos se confrontan con Cuba, ¿no? Los rusos empiezan a llegar a Cuba y a montar misiles para atacar a Estados Unidos. Ese fue el clímax, y gracias a Dios en 1958 o 61, bueno, uno de los dos. Lo siento, mi historia como relacionista les fallo, pero en esas dos fechas se dan cuenta que las armas nucleares es mejor tal vez no usarlas, ¿no? Entonces empieza un desarmamiento en todo el mundo, y por eso que hoy en día se le chinga tanto a Irán, porque ellos van haciendo, o a Corea del Norte, porque ellos van haciendo experimento cuando todo el mundo dice, ok, vamos a pelear, pero sin armas nucleares, ¿no? Es como vamos a jugar FIFA, pero tú no usas CR7, yo no uso Ibrahimovic y todos felices, ¿no? El problema es que la guerra siempre ha sido parte de la humanidad, la guerra desde 3000 años y pasa, que hay civilizaciones, egipcios, sumeros, etruscos, y luego los romanos, ¿no? Los romanos que decían, si vis paz, para bellum, si quieres la paz, prepara la guerra, ¿no? O sea, pelear es paz, ¿no? Eso mismo decía en el libro
de 1984, George Orwell, ¿no? Un clásico de la literatura. Él hacía toda una representación del comunismo, de cómo el sistema comunista de mantenimiento del Estado a través de la guerra, ¿no? Estar en una guerra constante, pone todos a trabajar, hombres, emancipa a las mujeres, ¿no? ¿Cuándo empezaron las emancipación de las mujeres y empezaron a poder votar? Cuando todos los hombres estaban entretenidos peleándose en la guerra y las mujeres empezaron a hacer los trabajos de los hombres, ¿no? Y de ahí justamente se empezó a darse cuenta de la importancia de las mujeres para que un Estado sobreviviera, ¿no? Si los hombres estaban en el frente, en Europa, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres estaban en las casas atendiendo y haciendo trabajos que los mismos hombres antes hacían, ¿no? Por eso empezó todo también el movimiento del voto a la mujer. Y hoy en día tenemos, sí, guerras todavía, pero ninguna escala como fue la Segunda Guerra Mundial o la misma Guerra Fría, que al final de cuentas en la Guerra Fría, aparte de las guerras de Corea del 50-51, no hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. Hoy en día tenemos el tercer actor, que es China, otro imperio, que al final son tres, Rusia, Estados Unidos, los clásicos desde la Guerra Fría, y hoy en día tenemos a China. Pero con China es un enfrentamiento más económico, ¿no? Nadie va a respaldar a Irán, por eso que la Tercera Guerra Mundial es un escenario muy incierto, pero si algo aprendí de una carrera de relaciones internacionales y viendo noticias todo el día, todos los días, es que de Irán, la verdad, no es que le importa más a la superpotencia, y las que pueden empezar a hacer guerras mundiales son las superpotencias, ¿ok? Y a través de ellas sus aliados, ¿ok? Así empezó, Segunda Guerra Mundial, tríplice alianza contra tríplice entesa, no sé cómo se diga en español eso, pero Alemania, Italia y Japón contra básicamente los demás, Inglaterra, Francia y luego Estados Unidos, ¿no? Y bueno, hoy en día no tenemos esas condiciones, no tenemos esa exasperación, pero si algo sí tenemos es esa coyuntura de secular de miles de años de los hombres querer hacer guerras para mantener su vida activa, ¿no? Para mantener el Estado activo, el Estado produciendo, el Estado trabajando, hombres y mujeres, en vez de mucho desempleo, ¿no? Pues manda mitad de tu población al frente a pelear, la otra mitad, entre mujeres y los pocos hombres que se quedan, y hasta niños, se tienen que quedar a trabajar. Perdón. Y bueno, hay muchas cosas más que decir de las guerras, pero creo que no es bueno alimentar noticias de miedo, ¿no? Que ay, Irán levantó la bandera roja, nunca había pasado. Pues qué, o sea, una declaración de guerra se da casi llamando, ¿no? Y por declaración escrita, así es en todo país, de todo siempre fue así, oye, te declaró la guerra, ¿no? Esa es una condición del derecho de las guerras, básicamente. O sea, quieres declarar guerra, pues decláralo, ¿no? Muchos países para declarar guerra tienen que tener aprobación. No puede ser Trump, ay, es que Trump me pasé de verga, los memes. No mames, no es Trump que declara la guerra. Si es Estados Unidos, es el Congreso. Son 500 y pasa personas, tienen que ponerse de acuerdo y ellos declarar guerra, ¿no? No es lo mismo, o sea, no caigan en tanto miedo, y aparte no es una broma. Yo tengo a mi abuelo que vivió la Segunda Guerra Mundial, era un chavito, pero vivió bombardeos de nazistas en Roma contra los partisanos, y es simplemente no tener comida, no tener agua, tener que comer la cáscara de la fruta, no, o sea, la cáscara de naranja comía mi abuelo con pan para sobrevivir, no había comida. Y eso que estábamos hablando en un lugar de Italia como Roma, que no era tan intenso como el frente entre, no sé, entre Francia y Alemania, o la cortina de hierro en la Guerra Fría, donde, o sea, faltaba de verdad las condiciones basilares de la vida, ¿no? Entonces hay que un poco que pensar antes de declarar frases como ya va a empezar la Tercera Guerra Mundial. No es una broma, no es una broma, porque se va a acabar el mundo si de verdad empieza, ¿no? Yo creo que hay temas con los cuales se puede bromear y hay temas con los cuales no se puede bromear, como feminicidios y como guerras, homicidios. Y ahora fue un homicidio, Estados Unidos sí mató sin razón evidente alguna, sin amenaza alguna,
un oficial de otro país, literal invadió la soberanía de otro país para matarlo, y eso es muy grave, claramente. Pero hay sistemas, y dejen ustedes las Naciones Unidas, dejen ustedes las Naciones Unidas que ya han fallado entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero el sistema de contrapesos, ¿no? El sistema que nos dejó la Guerra Fría, de que, oye, si escalamos, si empieza a escalar todo esto, este conflicto entre básicamente el mundo occidental y el mundo musulmán, que es solamente conceptual, están fomentando el odio. Tienen que entender básicamente que Estados Unidos tiene el presidente que tiene que ser reelegido. Entonces, querer ser reelegido, tiene que buscar una manera para decir, oye, pues relígeme, miren, estamos en una guerra. Evidentemente están graves las encuestas en Estados Unidos y Trump no cree que vaya a ser elegido, entonces tienes que escoger entre esas opciones para intentar el todo por todo, básicamente, pero el problema es que juegan con vidas humanas y eso es lo más bajo que puedes llegar a hacer, pero no será la primera vez por Estados Unidos. De todas maneras, piénsenlo un poco. A mí, aunque les guste a ustedes, no se me hace un tema para bromear, simplemente se me hace un tema para pensarlo bien y estar al tanto con las noticias, pero sin alimentar miedo en los demás, porque la verdad hay gente bastante ignorante en todo el mundo y se cree que de verdad está empezando la Tercera Guerra Mundial. No va a pasar, y no lo digo yo, lo dice simplemente la historia. Si quieren aprender de algo, lean de la historia de la humanidad, lean de lo que ha sido, cómo ha empezado la Primera, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, un procedimiento que llevó desde el 33. Hitler empezó 6 años antes, empezó literal oficialmente, pero la verdad es un procedimiento de 20 años desde el fascismo de Mussolini. O sea, es un procedimiento que lleva varios años, no puede ser que, o sea, estábamos más o menos todos bien. El año pasado era Corea del Norte, ahorita son amigos, Trump y Kim son amigos, ahora es Irán, luego va a ser Siria, o hace unos meses era Siria el gran problema, ahorita es Irán, luego va a regresar a ser Irak. O sea, entiendan bien, están fomentando el odio y muy probablemente es para una reelección de Trump. No son todos terroristas y nosotros no somos todos pendejos para caer en eso, ¿ok? Bueno, esos son mis pensamientos, se vale no tener, se vale pensar que atrás hay o que mañana va a empezar la Tercera Guerra Mundial, pues ojalá que no. No digo que tal vez pase, pero ojalá que no, porque el día que empiece de verdad la Tercera Guerra Mundial, con las armas que todavía tenemos hoy en día, vamos a valer verga todos, neutrales y actores principales del juego. Vamos a valer verga todos. Ojalá que eso nunca pase. Y yo creo que sí hay muchos pendejos en la vida como Trump y como otros, pero no todos, hasta el mismo Estados Unidos, no todos generales son bastante pendejos para no entender que con armas nucleares nos vamos a matar a todos. Simplemente vean ciertas películas como The Sum of All Fears con Morgan Freeman, la suma de todos los miedos, creo que está en Netflix, creo. Vean esa película y le va a hacer entender bien por qué, si no les gusta leer sobre la Guerra Fría, que básicamente es esto, es el miedo a un conflicto nuclear que saben que va a acabar con el mundo. Básicamente esa es la historia. Bueno, ya son unos videos más largos que he hecho, pero simplemente son mis pensamientos para un tema sumamente importante, fundamental, un tema como la guerra que nunca se va a acabar en la historia de la humanidad, que siempre vamos a querer pelearnos. Hoy en día nos peleamos en redes sociales, nos peleamos entre países, nos peleamos entre mismos compatriotas, ¿no? Y eso es lo más triste, tal vez. En vez de ser unidos, mínimo, entre nosotros hay diferencias y las redes sociales no ayudan. En vez de acercarnos como nacieron, como su intención de al nacer, las redes sociales intentaban acercarnos a nuestros amigos y familiares y contactos de trabajo. Ahora nos están alejando, están fomentando el odio y están fomentando simplemente a ser personas que no aguantan nada. Entonces, bueno, hay que ser fuertes, pero sobre todo hay que ser personas cultas y leer sobre esos temas y saber lo que está pasando sin caer en amarillismo, sin caer en fácil tachar, ay, va a empezar la Tercera Guerra Mundial. Esto no está padre, no está padre. Bueno, saludos, chao.